¿Puede tomar su lugar, por favor? En esta tarde tenemos un tema que es muy importante y es determinante para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y lo he titulado Una generación trascendente. Diga conmigo, una generación trascendente. Una vez más, una generación trascendente. A lo largo del tiempo, sabemos que han existido millones y millones de seres humanos. Pero algo que debemos de considerar y tener siempre presente es que la historia que hoy vivimos se la debemos a un puñado de hombres. La realidad es que a pesar de que han existido muchos seres humanos sobre la faz de la tierra, solo unos cuantos se han atrevido a marcar la historia. Hoy vivimos en un tiempo de gran oportunidad, en el cual podemos observar que hay grandes cosas de Dios para la iglesia. Podemos darnos cuenta que Dios está buscando que una nueva generación se levante. Una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la voluntad de aquel que los llamó al sonido de la voz del Señor. La palabra de nuestro Dios nos enseña que por mucho tiempo la tierra ha estado aguardando, es decir, ha estado esperando con ansia el día en el cual su historia cambie de forma radical y permanente. A lo largo de la historia hemos observado cambios. Muchos de estos no son tan radicales. La gran mayoría de estos son consecuencia de actos violentos. Y tampoco muchos de estos cambios han sido permanentes. Son solo situaciones temporales. Porque solamente cuando el reino de los cielos es establecido, es que los cambios radicales y permanentes entonces suceden. Es la labor de la iglesia, la labor de usted y mía, de traer el reino de los cielos a esta generación, para que el propósito de Dios se cumpla. Y Dios para ello está buscando hombres valientes. Es decir, Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que amen a Cristo y estén dispuestos a vivir conforme a su palabra. Eso es lo que la Escritura define como la manifestación de los hijos de Dios. Cuando esto sucede, cuando esto pase, es que entonces esta generación emergente podrá no solamente ser luz, sino también ser sal y ser influencia a su mundo conocido. Me gusta mucho la expresión en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se refieren a los primeros cristianos como aquel grupo de personas que pueden trastornar su mundo conocido. Aquel grupo de personas que donde quiera que están, donde quiera que llegan, las cosas comienzan a cambiar conforme al designio del reino de los cielos. Es tiempo en el cual usted y yo debemos de tomar la actitud correcta y el pensamiento correcto para movernos en la dirección que el Espíritu Santo está motivando a la iglesia en esta recta final de los tiempos. La palabra del Señor nos dice que una lámpara no se enciende para cubrirla en un cajón, sino que por el contrario, es colocada en lo alto para que su luz pueda alumbrar a todos los que están en casa. Y también la palabra del Señor nos enseña que la sal es útil solo mientras que ésta tiene sabor. En otras palabras, Dios desea que cada uno de nosotros nos levantemos con una visión renovada acerca de nuestro papel en la historia. Y nuestro papel en la historia es precisamente cambiar la historia para la gloria de Dios. Hemos estado viviendo a lo largo de los siglos las consecuencias del pecado, las consecuencias de gobiernos que no temen a Dios, las consecuencias de decisiones tomadas por simplemente pasiones carnales. Pero está llegando el tiempo en el cual la historia va a cambiar, porque el reino de los cielos se habrá de establecer y el poder de Dios habrá de manifestarse. Amén. Pero para eso se requiere de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a ser una generación trascendente. Ese propósito de Dios para nosotros no es algo nuevo, es algo que ha existido desde siempre. Dios desde
la fundación del mundo, deseó que el ser humano se levantara como columna, como punta de lanza, para que su propósito y voluntad se estableciera en medio del género humano. Pero como siempre ha sucedido, algunas generaciones se han cansado, otras han tropezado y caído. Pero esta generación que habrá de levantarse y ser trascendente será una generación que esperará en el Señor. Y como dice el profeta Isaías, esa generación levantará el vuelo como las águilas. Y sin importar la situación que enfrente, será una generación que ejerce el liderazgo del reino y manifieste el poder de Dios. La iglesia debe de concebirse como aquella medida de masa que es afectada por una cantidad pequeña de levadura. Tal vez aún la iglesia no ha llegado a tener la cantidad de creyentes como deseamos. Pero los que estamos en Cristo debemos de saber que tenemos en nosotros el potencial para cambiar la historia y para que en ella Dios sea glorificado. La pregunta obligada entonces es, ¿estamos listos para trascender? ¿Estamos listos para hacer ese liderazgo que Dios está buscando levantar en nuestra generación y cambiar el rumbo de nuestra historia? Déjeme decirle que una generación que está lista para liderar es aquella que conoce el tiempo en el que vive y sabe lo que debe de hacer. Una generación, un hombre o una mujer que quiere liderar, que quiere estar al frente, debe de caracterizarse por tener esos dos elementos claros en su vida. Conoce el tiempo en el que vive y sabe lo que debe de hacer de acuerdo al tiempo. Esos dos elementos fundamentales nos van a permitir poder ejercer el liderazgo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad misma lo hemos visto. No siempre lideran los más fuertes o los más ricos o cultos, sino aquellos que conocen el tiempo en el que viven y saben lo que se debe de hacer. En palabras muy simples y sintetizando este concepto, podría decir que una generación que está lista para liderar es aquella que en medio de las cortinas de indiferencia, menosprecio, adversidad y dificultad, ve una oportunidad y la aprovecha. Muchas personas hoy día no están ejerciendo el liderazgo que Dios les ha llamado a ejercer porque no saben el tiempo en el que están viviendo y por consecuencia no saben lo que deben hacer. El orden natural de las cosas nos lo enseña también. Podemos darnos cuenta que cuando una mujer queda embarazada y esa se encuentra en las primeras de las 4 a las 20 semanas de embarazo, todos estamos conscientes de que esta mujer ya tiene un fruto en su vientre, pero que este aún no tiene el tiempo para nacer. Es decir, aun cuando tiene todo el potencial dentro de ella, no ha llegado el momento para que éste se manifieste. Hoy día podemos ver en la televisión y podemos buscar documentales y encontrar enseñanzas sobre el aborto. En algunos de estos documentales se nos indica que cuando un bebé en este periodo de gestación, 5 a 20 semanas, es abortado, en todos los casos este ser indefenso intenta defenderse. Es una reacción instintiva. No requiere de toda la maduración de su corteza cerebral para calcular si lo que está viviendo lo acepta o no. Imagínese por un momento qué sentirá un bebé cuando empieza a ser quemado por sustancias químicas dentro del cuerpo de su madre. O cuando de pronto un cuerpo extraño y frío arranca sus extremidades. Instintivamente va a intentar protegerse, resistir, sobrevivir. Siempre los niños, los bebés,
representan los sueños de Dios, representan el propósito de Dios para una generación. Y es importante que tengamos presente que hay planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros, que llegado su tiempo habrán de manifestarse. Pero que cuando no somos entendidos en los tiempos, estamos sentenciando ese sueño a morir. Porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Cuando llega el momento natural en el cual este bebé ya estuvo dentro de su madre por 9 meses, entonces comienza el proceso de nacimiento. Y algo que debemos de tener claro es que tanto la madre tiene un papel muy importante, como el bebé mismo tiene un papel importantísimo en el alumbramiento. Quiero hablarle un poco acerca de mi vida. Y fíjese que cuando yo iba a nacer, ya hace algunos ayeres, 35 y medio ayeres aproximadamente, llegó el momento en el cual le iniciaron los dolores de parto a mi mamá. Su último hijo. Y gracias a Dios, yo fui el único de sus hijos en el cual ella tuvo la oportunidad de atenderse en un sanatorio particular. Y ella llegó a ese sanatorio particular y le dijo al médico: doctor, me gustaría que este parto no me doliera. Dijo: ay, señora, ¿cuántos hijos ha tenido? Pues este es el 7º. Fíjese, ya sabe. Pero ella insistió y le dijo: por favor, me gustaría por una ocasión saber qué se siente que no duela. Y él dijo: bueno, está bien. Hoy me doy cuenta que no era muy diestro al anestesiar, porque cuando la anestesió, me durmió a mí también. Hoy nos damos cuenta que es algo muy peligroso y que por la gracia de Dios estoy aquí hoy compartiéndoles. Pero ella, después de haber sido introducida la anestesia en su torrente sanguíneo, se durmió y yo igual. Ella volvió después de la anestesia y le dijo al doctor: doctor, ¿ya? Dijo: no, también se durmió. Así que nuevamente tuvieron que inducirle el dolor de parto, todo el trabajo de parto, y finalmente nací. Cuando vamos a dar a luz los propósitos de Dios, es importante que tengamos presente que habrá cosas que Dios hará, pero hay otras que son nuestra responsabilidad. Si queremos ser una generación trascendente, necesitamos entender esta verdad. Porque muchas veces estamos esperando que sea Dios quien tome las decisiones por nosotros, que sea Dios quien haga las cosas por nosotros. Nos pasamos la vida esperando que las cosas sucedan, cuando en muchas ocasiones somos nosotros quienes las deben de provocar. Dejémosle a Dios lo imposible y encarguémonos nosotros de lo posible. Cada uno de nosotros cumpla con aquello para lo cual ha sido formado por Dios. Y consideremos el hecho de la verdad que tiene el que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para aquello para lo cual Cristo le dio vida. A veces pensamos que nosotros no tenemos responsabilidad, que nosotros no tenemos un llamamiento como lo tiene el pastor. Pero déjeme ser honesto con usted y todos aquellos que estamos unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús, tenemos un propósito en este mundo. Puede ser dentro de una iglesia o puede ser fuera de ella, pero todos hemos sido llamados para manifestar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Entonces, vamos a checar 2 citas, por favor. Quiero que abran su Biblia en 2 de Reyes, capítulo 19, verso 3, y Oseas, capítulo 13, verso 13. Estas 2 citas nos van a ayudar mucho a tener de una forma más clara el entendimiento sobre estas 2 partes que es importante entender en el proceso del nacimiento. Una vez que lo tenga, glorifique a Dios, por favor.
Bien, antes de que leamos la porción de la Escritura en segundo libro de Reyes, déjeme decirle lo siguiente, y quiero que ponga su vista en las láminas que tenemos proyectadas. El marcar el inicio y rumbo de una nueva etapa en nuestra vida y la vida de los que nos rodean será prácticamente imposible si carecemos de liderazgo. La palabra de Dios dice que hemos sido colocados como cabeza y no como cola, que hemos sido puestos para estar encima y no debajo. La palabra de Dios dice, ellos se vuelvan a ti. En otras palabras, Dios nos concibió como una generación que ha sido colocada dentro de nuestra sociedad para ejercer liderazgo. Por ese motivo es que no podemos marcar el inicio y el rumbo de una nueva etapa en nuestra vida si carecemos de liderazgo. Y si carecemos de liderazgo, no podremos marcar el inicio y rumbo de una nueva etapa en la vida de las personas que están bajo nuestra autoridad si carecemos de liderazgo. Como padre de familia, no voy a poder guiar a mi cónyuge y no voy a poder guiar a mis hijos conforme el propósito de Dios si carezco de liderazgo. Como pastor de la iglesia, no voy a poder guiar a la congregación hacia el propósito de Dios si carezco de liderazgo. Entonces necesitamos comprender que el liderazgo es parte esencial del desarrollo de la vida espiritual de la iglesia. Y ese liderazgo debe de ejercerse en razón del tiempo en el que vivimos y lo que sabemos que nos corresponde a nosotros hacer. Solo de esa manera somos una generación trascendente. Entonces consideremos lo que la palabra de Dios dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 3. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Diga conmigo, está a punto de nacer y no se tienen fuerzas. Está a punto de nacer y no se tienen fuerzas. Ese es un estado lamentable y quiero manejar este pasaje en un nivel. Es Dios colocando en nosotros la semilla, Dios colocando en nosotros el llamado, Dios colocando en nosotros el propósito, alimentando dicho propósito, dicho llamado, dicho anhelo, y nosotros teniendo la responsabilidad de darlo a luz. Dios ha cumplido. En este pasaje de la Escritura ha llegado el tiempo del alumbramiento. Ya no es simplemente una pequeña semilla, se ha desarrollado y le ha dado forma a un ser. El propósito de Dios en tu vida ha estado sembrándose en cada reunión, ha estado creciendo dentro de ti. Y llegará el momento en el cual ese propósito tenga que manifestarse. El problema radica en cuando nosotros no tenemos el entendimiento como para saber que el tiempo de la manifestación del propósito de Dios está llegando. Y entonces comenzamos a darle peso a las circunstancias que vivimos. Y por los problemas, por las dificultades, por la incertidumbre, por los miedos, comenzamos a permitir que esas circunstancias nos hagan perder la fuerza. Y cuando llega el momento en el cual tenemos que dar a luz el propósito de Dios, no tenemos fuerza. Y esto pareciera que es un caso aislado, pero la realidad es que es más frecuente en el cuerpo de Cristo de lo que usted se imagina. Si un niño, llegado su momento de alumbramiento, no recibe la ayuda de su madre, se va a morir. No solamente veo ministerios que han sido colocados en el espíritu de cada uno de ustedes. También puedo ver en la iglesia que hay muchos ministerios
que están siendo abortados. Llamados de Dios que están siendo asfixiados porque no conocimos el tiempo de nuestra visitación. Dios te tocó, Dios te ministró, Dios colocó su semilla dentro de ti y cada día la palabra ha hecho que ese propósito crezca. Pero le hemos dado tanta importancia a las circunstancias que vivimos, que llegado el momento en el cual el Espíritu Santo te está empujando y te está diciendo, el momento ha llegado, no tienes fuerza para hacerlo. Y entonces el plan de Dios para tu vida comienza a sufrir. ¿Y cuántos de nosotros no hemos incluso ya enterrado lo que un día para nosotros fue expectativa? Un día te soñaste siendo instrumento en las manos de Dios y algo pasó en tu vida que cuando llegó el momento en el que Dios te dijo, es ahora el momento, tú ya no tenías fuerza. Una generación que trasciende sabe para cuándo reservar sus fuerzas. Los corredores profesionales, aquellos que participan en las carreras largas, le aseguro una cosa, no entregan su 100% en las primeras etapas de su competencia. Van reservando su energía para el final, porque al final todo se va a definir. Si ellos comienzan dándolo todo, posiblemente ni siquiera terminen. Tienes que ir administrando tu fuerza. Enfrentamos en la vida situaciones que nos desgastan, que nos están ahogando, que nos asfixian. Pero si tú sabes que hay un propósito de Dios para tu vida en el día de mañana, tú debes ir reservando y no permitir que esas situaciones, aunque duelan, acaben con tu vigor, con tu fuerza, porque tú sabes que de Dios viene algo mejor para ti mañana. Aleluya. Solo podremos marcar el inicio y el rumbo de una nueva etapa para nuestra vida cuando nosotros seamos parte de esa generación que trasciende y que está dispuesta a ejercer liderazgo en su vida, en sus circunstancias y en aquello que nos rodea. En este caso, la semilla se desarrolló en óptimas condiciones y llegado el momento, la madre no lo pudo dar a luz. Veamos el otro caso, Oseas capítulo 13. El libro del profeta Oseas, capítulo 13, verso 13. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de Dios así: llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Ahora vemos el trabajo que el bebé debe de llevar a cabo. El bebé debe de acomodarse y debe de hacer lo suyo propio para salir. Muchos de nosotros hemos recibido gracia de Dios en nuestra vida. Y lamentablemente, algunos debiendo de ser ya maestros, necesitan que se les continúen enseñando acerca de los rudimentos porque no han tenido la capacidad de identificar que es el momento de Dios para mi vida y que necesito acomodarme conforme al diseño para poder cumplir con aquello que Dios me ha llamado a hacer. En el primer pasaje, en el libro de Reyes, encontramos que el fruto, el sueño, ya tiene todo el potencial para cumplirse, para verse. Pero quien es el responsable de darle el último empujón a ese sueño para que vea la luz del día, no tiene fuerzas. En el segundo caso, Dios
como esa madre está empujándonos y diciéndonos: ha llegado tu momento, este es tu tiempo. Y nosotros, como criaturas necias, no nos acomodamos. Ponemos pretextos, culpamos a terceros, responsabilizamos al diablo de lo que es nuestra decisión. Dice la palabra de Dios que no se acomoda para salir. ¿Qué pasa si dejamos a un bebé dentro del vientre de su madre por más tiempo del que naturalmente debe tener? Recibe una sentencia de muerte. Porque el diseño y el propósito es que se desarrolle durante un espacio de 9 meses. Y después de esto pueda ver la luz del día y entonces cumplir con un nuevo propósito, un nuevo nivel, una nueva gracia. Pero muchos de nosotros, sabiendo que el propósito de Dios para nuestra vida es ya, es ahora, decimos: no, Señor, todavía no. Estoy muy cómodo todavía, nada más saludando a la gente. No, Señor, todavía no. Estoy muy cómodo solamente asistiendo a la congregación. Dios te ha dicho que es tiempo de moverte a una nueva etapa y muchos de nosotros seguimos abrazando nuestra comodidad. Estamos actuando como una criatura necia que, llegado el momento del alumbramiento, no se acomoda para salir. Quiero que meditemos en una historia que la palabra de Dios nos da para ejemplificar bien esto de lo cual estamos hablando. Y todo sucede en el capítulo 38 de Génesis. Vaya allá, por favor. Capítulo 38 de Génesis. Y vamos a leer nosotros el verso 27 al 30. Pero déjeme decirle antes que vamos a leer juntos lo que tenemos proyectado en pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hay veces en las que las oportunidades abundan, otras son únicas. El éxito no depende de cuántas oportunidades tengas en la vida, sino de cómo aproveches las que tengas ante tus ojos. Una persona con éxito no es una persona que necesariamente ha tenido muchas oportunidades. Puede ser que tengas solo una oportunidad en la vida, pero la sabes aprovechar. Sabes identificar qué es tu tiempo y sabes determinar qué es lo que tienes que hacer para alcanzar lo que deseas. Hay personas que durante toda su vida han tenido muchísimas oportunidades. No son hijos de una familia disfuncional. Tienen estabilidad financiera. Sus padres les proveyeron todo lo mejor para su formación y terminan siendo personas que no explotan toda su capacidad y potencial. ¿Por qué motivo? No porque no hayan tenido oportunidades, sino porque no las supieron aprovechar. Y hay personas que usted puede ubicar en el contexto familiar más desfavorable y que son personas que tienen la capacidad de aprovechar las oportunidades y trascienden. Entonces, el éxito de una persona no va a depender de cuántas oportunidades tengas en la vida, sino de cómo aproveches las que tengas ante tus ojos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es importante considerar que las oportunidades, habrá ocasiones en las cuales abunden y te puedas dar el lujo de desecharlas. Pero habrá ocasiones en las que esas oportunidades sean únicas, no se van a repetir. Esta es tu oportunidad ahora. ¿Entendemos eso? Esto es importante porque en Génesis 38, en el contexto del pasaje que vamos a leer, nos está hablando de la historia de una mujer. Esa mujer se llamaba Tamar. Y fíjese que Tamar fue conocida por un joven llamado Er. Ese joven era hijo de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Y la palabra de Dios nos dice que
no se portó muy bien con Tamar. La Biblia no nos da específicamente la situación que sucedió entre ellos, pero Dios tenía un propósito tan grande para Tamar que Dios decidió quitarle la vida a Er. Y la Biblia dice que Dios lo mató. Entonces, como costumbre entre el pueblo de Israel, era que si un hermano moría sin dejar descendencia, su hermano siguiente debía de redimir a la viuda, para que el nombre de su hermano no se perdiera en la genealogía de Israel. Entonces, el hermano de Er se llamaba Onán. Y Onán era un hombre que actuó de la siguiente forma. Se acostaba con Tamar, y cada vez que él llegaba al clímax, se retiraba de Tamar para eyacular fuera de ella. Porque él no quería eyacular dentro de Tamar, porque él sabía que el día que Tamar quedara embarazada, no sería reconocido su hijo como de él, sino como de Er. Espiritualmente, proyectando este pasaje, hoy hay muchos cristianos con un espíritu de Onán gobernando sus vidas. Quieren el placer que les produce un ministerio, pero no quieren la responsabilidad que conlleva un ministerio. Quieren el placer de su comodidad, pero no quieren la responsabilidad que aquello que Dios les ha llamado a hacer implica. Viven con un espíritu de Onán porque quieren el reconocimiento. Quieren el ser sobresalientes y no el ser obedientes al mandamiento. La palabra de Dios nos dice que esta actitud de Onán disgustó muchísimo al Señor y Dios le quitó la vida. Tenía un tercer hijo, Judá, se llamaba Selá. Pero ya era apodada Tamar entre los vecinos la viuda negra. Porque hombre que tenía, hombre que se moría. Y Selá era demasiado pequeño. Entonces Judá le dijo, ¿qué te parece si te vas a casa de tus padres? Mientras que Selá crece y toma edad como para redimirte. Y Tamar se fue. Y la palabra de Dios nos dice que pasó el tiempo y Selá creció. Y Tamar se dio cuenta que Judá no le entregaba a Selá para redimirla. Había una pasión en el corazón de Tamar y era el tener descendencia. Cada día los años pesaban más sobre ella. Y ella decía, ya no me cuezo al primer hervor. Ya me está llegando la edad y el tiempo que por naturaleza ya no podré tener hijos. Así que yo necesito que Judá cumpla su palabra. Al darse cuenta que Judá no cumpliría su palabra de entregarle a Selá, entonces ella se dio cuenta que Judá había enviudado y que él, después de haber hecho duelo por su mujer, tenía un amigo con el cual iba a esquilar sus ovejas de tiempo en tiempo. Ella sabía el camino por el cual Judá habría de pasar. Y entonces, sin importarle lo que terceros pensaran, un día en el cual sabía que se iba a encontrar con Judá, ella se vistió como una prostituta. La vestimenta de ese tiempo no era en nada semejante a la de ahora. Imagínese, Judá nunca le vio el rostro. Pero Judá la ve junto al camino y sabe que es una prostituta. Y Judá se acerca a ella y le dice, ¿de a cómo? Y ella le dice, dame un chivito. Dice, bueno, ahorita están allá esquilándolos, pero te lo mando a tu casa. Bueno, entonces déjame como garantía de tu chivito que me habrás de enviar tu sello, tu bastón y tu báculo. Y él dijo, adelante. Se acostó con ella y ella estaba en su periodo fértil y la embarazó. Y usted sabe, al paso del tiempo, pues un embarazo a las 4 semanas, a veces ni la que está embarazada sabe. Y pasa el tiempo y de pronto ya no lo puede ocultar. Ella sabe que cómo la gente comunica, ¿verdad? Cuando no hubo una ceremonia solemne y la boda. Tamar está embarazada. Tamar está embarazada y comienza a correr la voz.
hasta que llega a Judá. Y Judá, cuando escucha que Tamar está embarazada, se enoja, olvidándose que él no había cumplido el pacto. Y entonces le dice a la gente: sáquenla y quémenla. Y la gente ya sabe que es pronta para obedecer. Imagino ahí la turba, palos, antorchas, machetes. Sal, pecadora, ahora sí te vamos a apedrear. Y esa mujer sale, abren las cortinas de su tienda y dice: el padre de mi hijo es el dueño de esto. Judá se puso de colores. Hay una generación que no renuncia a sus sueños tan fácil, pero que espera el tiempo propicio para hacerlo. Tú podrías decir: lo que hizo Tamar fue una locura. Sí, fue una locura en tiempo. Una locura, pero realizada en el tiempo correcto. Porque no se iba a quedar sin su anhelo. Y dice la palabra de Dios que Judá dijo: esta mujer ha actuado más justamente que yo. Déjenla. Y dice la palabra de Dios que él no volvió a conocerla como mujer. No volvió a tener intimidad con ella. Pero quedó embarazada. ¿Y qué cree? Traía gemelitos. Y es ahí donde nos colocamos, en el verso 27. Génesis, capítulo 38, verso 27. Y dice la palabra de Dios así: cuando llegó el tiempo, diga conmigo, llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, escuche con atención, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió el hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Necesito a 8, 9 hombres y una mujer. La mujer que sea Laura nuevamente. Laurita, por favor, tú vas a ser la partera. Ponga mucha atención a lo que vamos a hacer. ¿No sabe qué sexo es usted? Si tiene dudas, pregunte de qué me ves forma. A ver, tú colócate junto a Isaías, por favor. Y cada quien uno frente a otro. Jorge frente a Ángel, ¿está bien? Isaías frente a Álvaro. Ok, y necesito a un hombre más. Ven, David. Ok, él está grande. Ustedes váyanse acercando, por favor, conforme llegan allá. Ok, ustedes no, un poquito aquí separados. Ok. Lo que estoy tratando de ejemplificarles es el cuello del útero. ¿Está bien? Y nosotros somos los dos gemelitos que están por nacer. La palabra de Dios en la NBI traduce mellizos. Mellizos se anotó allí porque es un localismo de México. Podríamos darle la explicación científica que es tomada de Europa, porque ellos le dan un significado a mellizo y otro a gemelo, pero le hablo de que la traducción de la Reina Valera contemporánea dice gemelo, para que no tenga confusión. ¿Está bien? Entonces, en este sentido tomamos nosotros, latinos, la palabra mellizo y gemelo en el mismo sentido y en el mismo nivel. Entonces, somos gemelos, participamos de la misma genética. Tenemos el mismo potencial, pero nuestra identidad es distinta. Dicen que cuando nacemos atravesamos por diferentes procesos que representan tanto un trauma para la madre como para el producto. En la vida vamos a atravesar por esas situaciones difíciles. Lo importante es que tengamos en mente que somos una generación que trasciende. Y a las generaciones que trascienden
no las detienen las adversidades ni las dificultades. Hay personas que han sido favorecidas por la vida. Y en este caso, mi gemelo, Sela, ha sido favorecido por la vida. Fares y Zera. Mi gemelo Zera ha sido favorecido por la vida y yo soy Fares. A mí la vida dijo que yo debía de ser el número 2. Pero cuando atravesamos por el cuello uterino, salimos de allí y estamos atravesando ya el área vaginal, encontramos un trauma porque es muy estrecho para 2. ¿Cuántas veces se ha sentido en una circunstancia tan estrecha que ya no tiene fuerzas para seguir? Pero si tiene la identidad correcta, entonces va a actuar como Fares y no como Zera. La Biblia dice que ellos comenzó la labor de parto. Vente, vamos tú y yo pegaditos. Y estaban atravesando ahí. Y no era fácil dilatar las paredes. Y de pronto seguíamos avanzando. Y la partera decía, ya veo que ella está alumbrando. Y sacó su manita. Le puso ahí un listón rojo. Y viene allá el listón del ayudante de la partera y dice, el lacito, el lacito. Y le amarra el lacito. Pero Zera comienza a sentir esa estrechez. Y hay muchos de ustedes que cuando empiezan a sentir estrechez en su vida, lo que hacen es la oportunidad que tenían, la sueltan y mete la mano. Pero Fares dice, si tú no aprovechas, yo sí, y ahí te voy. Y dice la partera, ¿cómo te abriste paso? Las circunstancias habían favorecido a Zera, pero lo que él no quiso aprovechar, lo aprovecha una generación trascendente como Fares. ¿Y qué es la trascendencia de Fares? Sino que Fares está incluido en la genealogía de Jesús. Solo los que trascienden pueden hacer cosas que perduren. Gracias. Solo cuando nosotros entendemos que hay un propósito más grande que lo que nuestras circunstancias dictan, es lo que nos permite podernos aferrar a aquello que es más grande que lo que nosotros estamos enfrentando. Tal vez tú has estado atravesando en tu vida por diferentes dificultades, situaciones, problemáticas. En algún momento de tu vida has pensado como Zera, mejor sería retraer mi mano, mejor sería olvidarme de esa posibilidad y renunciar. Pero una generación que trasciende tiene una mentalidad diferente. La generación que trasciende piensa así. En la vida podremos rendirnos, podremos decir, a mí me toca esperar, pero hay oportunidades que debes tomar si otros no las saben aprovechar. Una generación con una mentalidad de trascender no se va a rendir con facilidad ni va a quedarse de brazos cruzados. Si ve una oportunidad y sabe que es su tiempo, la va a tomar cuando otros la han desechado. Cada uno de nosotros debe de saber que solo podemos marcar el rumbo de una generación si determinamos ser trascendentes para esa generación. Ejercer liderazgo, inspirar, ser ejemplo y aprender a sacrificar. Hay quienes quieren tener éxito en la vida sin sacrificar. Eso jamás pasará. Necesitamos aprender que nosotros somos los responsables de que el propósito de Dios se cumpla en nuestra generación. Y que para ello no basta con desearlo. Tienes que identificar el tiempo en el que vives y saber lo que Dios quiere que hagas. Y entonces actuar conforme al propósito de Dios. De otra manera, no podremos ejercer liderazgo. Viviremos gobernados por nuestras emociones. Y nuestras emociones suelen querernos engañar.
porque engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Tu corazón te dirá, espera, hasta que las cosas sean perfectas, hasta que todo sea fácil. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario hasta que Dios nos marque que es el tiempo, no las circunstancias. Porque si tú esperas la circunstancia perfecta para navegar tu bote, jamás llegará. ¿Entendemos eso? Dicen por allí que cuando una persona está en su bote y el viento no le es favorable, el pesimista se queja. El optimista espera que el viento cambie de curso, pero el que es líder mueve las velas. Así que tal vez tu vida no sea nada fácil, pero es tiempo de que tengamos en mente que debemos trascender. Lo que hacemos no lo hacemos solo para nosotros, lo hacemos para la siguiente generación. La pregunta es, ¿les estamos haciendo algo que va a ser mucho mejor que lo que a nosotros nuestros padres nos dejaron? Quiero proveerle a mis hijos un futuro mejor que el que a mí me dieron. ¿Quiere hacerlo usted también? Póngase de pie, por favor. Dios tiene pensamientos de bien para usted, no de mal. Y Él desea bendecirle. Él desea prosperarle. Y Él desea que cada uno de sus sueños que Él ha colocado en su corazón se cumplan. Pero mientras tengamos una mentalidad pasiva, conformista, no podremos conquistar. Tamar podría haber dicho, pues seguiré esperando. Total, pues, si a mi, ¿qué sería? Suegra y la mamá de mi, si a la mamá de mi suegra Dios le concedió su hijo hasta tener 90 y tantos, 80 y pico, pues a mí también. No, ella dijo, yo lo quiero y voy a esforzarme por ello. Recuerde, dejémosle a Dios lo imposible y hagamos nosotros lo posible. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti, Dios, rogándote que tú tengas misericordia de nosotros, porque en muchas ocasiones, Padre, hemos sido condescendientes con las circunstancias. Nos hemos conformado. Y en otras tantas, Dios, hemos sido negligentes. Tú nos has mostrado lo que quieres de nosotros, pero nosotros no nos hemos apresurado a hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no hacemos lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a entender que hay oportunidades que tú nos estás brindando como únicas. No se repetirán. Señor, haznos sabios, prudentes, pero sobre todas las cosas, haznos una iglesia que cumpla tu propósito. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a amarte cada día más. Queremos ser más como tú, Jesús. Queremos adorarte. Queremos exaltarte, queremos bendecir y glorificar tu nombre, porque tú eres bueno, tú eres hermoso. Te damos a ti, Jesús, toda la gloria y toda la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén.